Continuamos entonces con el siguiente conjunto de conceptos. Vean que los estoy agrupando así para facilitar su comprensión, porque son muchos conceptos que casi siempre las personas los confunden, como pasó con la parte de datos e información. Lo siguiente sería error, falla y defecto. Es necesario en todo momento procurar que nuestros sistemas tengan los mayores niveles posibles de calidad. Es por ello que antes de entrar de lleno a los temas vinculados con lo que es la comprobación de software, primeramente vamos a continuar analizando otros conceptos fundamentales, cuya clara comprensión será de gran utilidad durante todo lo que es el desarrollo del curso. Si no puede ver las láminas, trate de abrir el archivo que les mandé en otro equipo o en otra pantalla de... ¿Los demás ven bien lo que estoy mostrando por pantalla? ¿Las diapositivas se ven correctamente? Sí, Sí, profesor. Sí. profesor. Bueno, si no, trate de salir y volver a entrar a ver si se le normaliza, compañero. Bueno, continuamos entonces. Aquí tenemos tres conceptos sumamente importantes dentro de lo que es la comprobación de software, que son los tipos de problemas que se pueden presentar. Tenemos en primer lugar el error, luego el defecto y luego la falla. Recuerden que cuando hablamos de un error, aquí tenemos su concepto. Un error vamos a considerarlo como una acción humana que produce un resultado incorrecto, es decir, una causa interna. Es cuando, por ejemplo, nos equivocamos en algún elemento de sintaxis, de codificación, de lógica del programa, de requerimiento, etcétera. Hacemos lo que no deberíamos haber hecho, hacemos las cosas incorrectamente. Eso va a ser para nosotros un error. Ese problema que viene originado por el desarrollador. Estos errores generalmente los podemos clasificar en tres categorías básicas. Tenemos los de sintaxis, los de lógica y los de requerimientos. Vean que cuando hablamos de un error de sintaxis, estamos hablando de lo que es una violación de las reglas de codificación específicas del lenguaje de programación que estemos utilizando. Por ejemplo, la omisión de un punto y coma al final de las sentencias en lenguajes como el C. Cuando hablamos de este tipo de errores es muy fácil de corregir porque la mayoría de los entornos de trabajo actuales tienen herramientas que te van detectando los errores de sintaxis. Cuando hablamos de un error de lógica, estamos hablando de aquellos problemas relacionados con la capacidad de razonamiento y con el cuidado de los detalles que impiden desarrollar soluciones óptimas. Es decir, toda la sintaxis, todo el código está bien, pero nosotros nuestra idea la hicimos de una manera inadecuada. Los los más clásicos ejemplos acerca de esto serían la falta de validación de entradas, los ciclos infinitos y el código duplicado, es decir, la no reutilización modular. Estos son errores porque recuerden que mientras más largo es el código, más problemas puede presentar. Por eso es que muchas veces no se preocupe, los que están llegando ahorita no hay ningún problema, se ponen luego al día la primera parte con lo que son los videos. Bueno, como veníamos diciendo, no hace falta el tener que estar colocando 20 veces dentro del código el mismo bloque de instrucciones, sino que lo convertimos en una función y hacemos un llamado. Así, si hay algún error en dicha función, solamente corregimos la parte interna de la misma. Pero si la hemos utilizado múltiples veces en distintas ubicaciones de nuestro programa, vamos a tener que corregir todas esas ubicaciones y esto resultaría bastante engorroso. Cuando hablamos de fallas de requerimientos, estamos hablando
no dedicar suficiente tiempo y esfuerzo para conocer las características del sistema, de su entorno, es decir, el dominio general del problema y las necesidades específicas del usuario. Esto puede causar múltiples y muy graves errores en nuestros programas, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Me parece que a mi criterio el mayor problema que tienen la mayoría de las veces en cuanto a programación y es lo más difícil de resolver son esos errores de requerimiento. Porque el de sintaxis, cuando uno pasa la aplicación por el compilador te dice tiene 50 errores, va buscando línea por línea donde él te indica, corrige y se acabó. El de lógica te das cuenta que algo está funcionando mal, simplemente ves, mira, cuando llego aquí, cae en un ciclo infinito, revisa, te faltó alguna, por ejemplo, la variable de control, etcétera, está mal definida y resuelve. Pero el de requerimiento es más difícil de darse cuenta. Si lo vemos así en grado de dificultad de detección, este es el que tiene mayor grado de problema. Debemos estar conscientes que los problemas de sintaxis entonces son más fáciles de identificar y corregir que los de lógica, ya que estos primeros pueden ser detectados automáticamente en la mayoría de los casos por el propio lenguaje, mientras que los errores de lógica solo se aprecian al recibir respuestas incorrectas o mal funcionamiento del sistema, pudiendo ser generados incluso por un adecuado análisis del sistema real. Es decir, un mal análisis de los requerimientos nos puede generar errores de lógica, sobre todo lo que es la parte de la lógica del negocio. Por ejemplo, nosotros podríamos comparar estos tipos de errores de software con los desperfectos que pueden presentarse al intentar de publicar un libro, donde tenemos lo siguiente. Fíjense que en primer lugar estarían los errores de sintaxis. Estos son equivalentes a las faltas de ortografía, aunque son fáciles de identificar, prevenir y corregir. Incluso con el mismo software editor de texto que estamos usando para transcribir el libro, él es capaz de detectar automáticamente la mayoría de ellos, resolviéndolos en muchos casos. Resultan, si nos descuidamos, bastante evidentes y muchas veces vergonzosos, evitando además que nuestro documento pueda ser publicado exitosamente. Lo mismo que pasa con la aplicación, ya que por lo general un programa con errores de sintaxis es abortado por el compilador antes de su ejecución. Se han dado cuenta que en la mayoría de los lenguajes que trabajamos, cuando tenemos errores de sintaxis que el programa lo detecta, no nos deja correrlo hasta que no hayamos eliminado todos y cada uno de ellos. Mientras que podemos decir que los errores de lógica serían equivalentes a los problemas de mala redacción del libro, los cuales incluyen, por ejemplo, divagaciones en el texto que alteran su comprensión, y este tipo de error resulta menos evidente y más difícil de corregir que el anterior, considerándose más grave, ya que pueden llevar a resultados erróneos, como por ejemplo la confusión de parte del lector y en el caso del software, salidas incorrectas. Cuando hablamos de errores de requerimientos, voy a avanzar aquí que se me olvida, estos serían equivalentes al que podría cometer un autor al que se le pide que se refiera a un tema específico y termine enfocándose en otro, no importa si están relacionados o no. Por ejemplo, imaginemos que al señor Vilcher le solicitan hacer un informe acerca de la incidencia del COVID en el Callao durante el año 2020. Y resulta ser que el señor Vilches cambia cualquiera de esos valores. Eso sería un error de requerimiento, porque si estudia otra enfermedad no es lo que le pidieron.
Si estudia esa enfermedad pero en otra zona, tampoco es lo que le pidieron, tampoco es lo que se necesitaba. Y si estudia esa enfermedad pero en otro momento de tiempo, sigue estando fuera de lo que se le solicitó. Y esto hace que su estudio, así sea el más detallado, el mejor presentado del mundo, resulte totalmente inútil. Es una pérdida de esfuerzo, de recursos, etcétera. En el caso del software, este tipo de errores podría eh, ser el presentar la información en un formato inadecuado o diferente del que necesita el cliente. Por ejemplo, que los costos estén en una parte en dólares y los precios en soles, las fechas, el apellido, el nombre en el lugar incorrecto, etcétera. A este respecto, las posibilidades de error son sumamente amplias, siendo el único medio para minimizarlas un buen conocimiento de lo que es el sistema y su entorno, de lo que es el negocio. El ingreso de valores incorrectos es también un error de tipo humano, vinculado a lo que es la falta de validación de datos de entrada. Eso caería dentro de lo que es la parte de lógica. Vamos a ver, aquí tenemos el segundo tipo de problema. En segundo lugar,